¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos taxistas prefieren dejar de trabajar justo antes de las 3 de la mañana, incluso cuando la ciudad parece estar más viva que nunca? ¿O por qué evitan mirar demasiado tiempo el espejo retrovisor cuando el asiento trasero está supuestamente vacío? Yo solía pensar que eran supersticiones de hombres cansados, cuentos para justificar una jornada corta, hasta que el asfalto comenzó a susurrarme sus propios secretos, y comprendí que el habitáculo de un coche, a mitad de la noche, es la celda más pequeña y vulnerable del mundo, un espacio de metal y vidrio, donde lo que entra no siempre es lo que sale. Bienvenidos a este espacio donde lo paranormal cobra vida, donde cada minuto dudarás de lo que es real o no, aquí, donde las sombras hablan. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este viaje de terror. La historia comienza así. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, como el olor a tierra mojada que inundaba la cabina en noches de sequía absoluta, o la sensación de que el peso del vehículo cambiaba bruscamente, haciendo que la suspensión crujiera en el lado derecho, justo después de pasar por un semáforo en rojo. Pero no había nadie allí, solo el eco de mi propia respiración y el tic-tac rítmico del taxímetro que parecía contar algo más que simples monedas. La ciudad de noche no es la misma que ves bajo el sol. Es un organismo distinto, con venas de asfalto que a veces parecen reorganizarse para llevarte a lugares que no figuran en ningún mapa. Calles donde las farolas parpadean con una frecuencia que imita un latido agónico, y donde el GPS, esa voz mecánica en la que solemos confiar nuestra vida, empieza a sugerir rutas por callejones que huelen a olvido y a algo mucho más antiguo que el cemento. Recuerdo una noche en particular, una madrugada de niebla tan densa que el capó de mi coche desaparecía en la blancura, cuando una mujer vestida con un abrigo que parecía absorber la poca luz ambiental, levantó la mano en una esquina donde no debería haber nadie. Se subió sin decir una palabra y el frío que trajo consigo no era el frío de la calle. Era una gélida ausencia de vida que hizo que mis dedos se entumecieran sobre el volante, mientras ella me daba una dirección que yo conocía bien, una dirección de una casa que había sido demolida tras un incendio hacía más de 20 años. Intenté hablar, intenté bromear para romper el silencio opresivo que se tragaba el sonido del motor. Pero cuando miré por el retrovisor para ver su reacción, no vi su rostro. Solo vi el asiento vacío, aunque el sensor de cinturón de seguridad comenzó a pitar frenéticamente, avisando de un pasajero sin protección, y el vaho de una respiración ajena comenzó a empañar el cristal de la ventanilla trasera desde el interior. El miedo no llega como un grito, llega como un susurro helado en la nuca, como la certeza de que las reglas de la realidad se han doblado, y que ahora eres un intruso en un reino que no te pertenece, donde cada semáforo que tarda en cambiar es una eternidad de vulnerabilidad absoluta. Luego vinieron las llamadas por la radio de la central, voces distorsionadas que pronunciaban mi nombre con una familiaridad aterradora, dándome instrucciones para recoger pasajeros en coordenadas que resultaban ser cementerios, hospitales abandonados o puentes con historias que nadie quiere recordar. Y lo más aterrador no era la posibilidad de encontrar algo allí, sino la sospecha de que si no iba, lo que sea que me estaba llamando, vendría a buscarme a la seguridad de mi propio hogar. Empecé a notar que mi reflejo en el espejo retrovisor tardaba un milisegundo más que yo en pestañear, que mis propias manos al volante se veían más pálidas, casi transparentes, y que los pasajeros que subían a partir de las 2 de la mañana ya no tenían rasgos definidos, eran sombras con voces que vibraban en una frecuencia que hacía que mis oídos sangraran levemente, contándome detalles de mi propia infancia, que yo mismo había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Una vez, un hombre con un sombrero de ala ancha
Se sentó delante, a mi lado, y aunque su presencia era tan sólida como la mía, no proyectaba sombras sobre el tablero y sus ojos. Cuando por fin se atrevió a mirarme, no tenían pupilas. Eran solo dos pozos de una oscuridad tan absoluta que sentí que mi alma se precipitaba hacia ellos, mientras el coche seguía avanzando por una autopista que ya no tenía fin, sin salidas, sin otros vehículos, solo nosotros dos en una cápsula de metal, rodeada por un vacío eterno. La radio empezó a emitir una música que no pertenecía a ninguna estación conocida. Una melodía de violines desafinados que parecía compuesta de lamentos humanos, y comprendí que ya no estaba conduciendo para ganarme la vida, sino que me había convertido en el barquero de una laguna estigia de asfalto, transportando algo que no tiene nombre hacia un destino que no tiene retorno. Cada vez que intento frenar el pedal, se siente esponjoso, como si el coche mismo quisiera seguir adelante, como si tuviera hambre de kilómetros y de almas, y he visto por el rabillo del ojo cómo las manos de los pasajeros invisibles se estiran desde el asiento trasero para rozar mi hombro, dedos largos y delgados que se sienten como agujas de hielo atravesando mi chaqueta. No te fíes de la calma de la noche, porque el silencio es solo el ruido que hacen las cosas que nos acechan cuando están a punto de saltar. Y ahora, mientras conduzco bajo una luna que parece un ojo enfermo, me doy cuenta de que el mapa en mi pantalla está cambiando, mostrando calles que forman símbolos que no puedo entender, pero que me producen un terror ancestral. Y la voz del navegador ya no es una grabación, es la voz de alguien que perdí hace mucho tiempo, dándome indicaciones para llegar a un lugar del que nadie regresa. He intentado salir del coche. He intentado abrir la puerta en marcha, pero las cerraduras se activan solas, y el cristal es ahora tan fuerte como el diamante, manteniéndome prisionero en mi propia herramienta de trabajo, mientras el espejo retrovisor me muestra finalmente lo que hay detrás de mí. Y no es un asiento vacío, es una multitud de rostros pálidos de pasajeros que nunca llegaron a su destino, todos esperando en silencio a que yo detenga el motor para reclamar su lugar al volante. Siento que el aire en la cabina se está agotando, reemplazado por ese olor a tierra y a hierro. Y la ciudad exterior se está desvaneciendo, dejando solo una negrura infinita, donde las luces de mi taxi son lo único que brilla, atrayendo a las cosas que habitan en la oscuridad, como polillas hacia una llama que está a punto de extinguirse. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Si alguna vez pides un transporte en la madrugada y ves que el conductor no te mira a los ojos, que el coche huele a flores marchitas y que la ruta que toma no es la que conoces, no te quejes, no preguntes nada, solo reza para que seas tú quien baje al final del trayecto, y no algo que use tu piel para seguir viajando. Porque en esta ciudad, después de cierta hora, el precio del viaje no se paga con dinero. Se paga con la cordura de saber que nunca estuviste solo en ese coche, y que el conductor que ves al frente es solo la última víctima de un ciclo que nunca se detiene. Ahora mismo, mientras escuchas esto, mira hacia la calle. Busca ese par de luces blancas que se acercan lentamente en la penumbra. Escucha el motor ronco que se detiene frente a tu puerta. Y antes de subir, antes de confiar tu destino a un extraño, pregúntate si realmente quieres saber qué es lo que viaja conmigo en el asiento de atrás. Porque la puerta acaba de abrirse y ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Bienvenido a bordo. El viaje apenas comienza, y te aseguro que el final es algo que nunca podrás olvidar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Existen noches en las que la carretera deja de ser una vía de comunicación para convertirse en un purgatorio de asfalto donde el tiempo se dilata y el espacio se retuerce bajo las ruedas de los que no tenemos más remedio que habitar la madrugada. Y fue precisamente en una de esas noches, cuando la neblina parece tener dedos
que acarician el parabrisas que la vi por primera vez, una figura de una belleza casi insoportable, una mujer cuya piel parecía irradiar una luz pálida y lunar en medio de la negrura absoluta de la cuneta, vestida con un atuendo de seda oscura que se movía sin que hubiera una pizca de viento. Y al detenerme el aire dentro de la cabina, cambió instantáneamente, volviéndose denso, cargado de un aroma a jazmines marchitos, y tierra recién removida que se instaló en mis pulmones, como un aviso que decidí ignorar por la extraña fascinación que ejercían sus ojos. Dos abismos de una profundidad infinita que se clavaron en mi reflejo a través del espejo retrovisor, mientras ella susurraba, con una voz que no parecía salir de su garganta, sino vibrar directamente en mis sienes. La dirección de un lugar que se encontraba a horas de distancia, un trayecto largo por rutas secundarias que ningún mapa moderno se atrevería a trazar con precisión. A medida que avanzábamos, la civilización comenzó a desvanecerse. Las luces de la ciudad quedaron atrás como brasas moribundas y nos adentramos en un corredor de árboles, cuyas ramas se entrelazaban sobre nosotros, formando un túnel orgánico y opresivo. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a carecer de lógica, pues el reloj digital del tablero comenzó a retroceder. Los minutos se desangraban hacia atrás, mientras el motor emitía un ronroneo que por momentos recordaba a un sollozo humano. Y aunque yo intentaba mantener la vista en el camino, no podía evitar notar que la mujer no parpadeaba. Su pecho no subía ni bajaba con una respiración normal, y su imagen en el espejo a veces se distorsionaba mostrando por fracciones de segundo una palidez cadavérica que desaparecía en cuanto yo intentaba enfocar la vista. Mientras ella permanecía allí estática, con una elegancia gélida, que me hacía cuestionar si la temperatura de mi coche había bajado hasta el punto de congelación, porque mi propio aliento empezaba a formar nubes de vapor frente a mí, pero ella con su vestido fino no parecía sentir el más mínimo escalofrío. El paisaje exterior se volvió monótono, una repetición infinita de la misma curva, el mismo árbol retorcido y la misma señal de tráfico oxidada, que pasábamos una y otra vez sin avanzar realmente, como si estuviéramos atrapados en un bucle temporal alimentado por el silencio de mi pasajera. Un silencio tan pesado que se sentía físico, una presión en los oídos que me impedía escuchar cualquier sonido del exterior, ni el viento, ni los grillos, solo el latido desbocado de mi propio corazón, que parecía marcar el ritmo de una marcha fúnebre. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. De repente, la radio se encendió sola, emitiendo una estática blanca que poco a poco se transformó en una letanía de nombres, una lista interminable de personas desaparecidas en esa misma carretera a lo largo de las décadas. Y sentí que una mano invisible y gélida rozaba mi nuca, un contacto tan real que me hizo dar un volantazo, pero ella no se inmutó, simplemente giró levemente la cabeza y me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión de una tristeza tan antigua y devastadora que sentí ganas de llorar sin entender por qué, mientras los cristales del taxi comenzaban a cubrirse de escarcha por el lado de adentro, y unas huellas de manos pequeñas como de niños empezaban a aparecer en el vaho de la ventanilla trasera, aunque allí no había nadie más que esa mujer de belleza espectral. El GPS del teléfono, que hasta entonces había estado muerto, se iluminó con un color rojo sangre, y la voz sintética comenzó a gritar en un idioma que no era humano, una serie de sonidos guturales que hacían que los cristales vibraran a punto de estallar. Y justo cuando sentí que mi cordura se quebraba, definitivamente, la carretera se abrió hacia un claro donde se alzaba la silueta esquelética de un edificio abandonado, una estructura de cemento y sombras
que parecía haber sido devorada por la vegetación y el olvido, un lugar que no figuraba en mis recuerdos de la zona, y que emanaba una maldad palpable, una arquitectura del dolor, donde las ventanas rotas parecían ojos vacíos, observando nuestra llegada. Ella me indicó que me detuviera con un gesto grácil de su mano, una mano cuyas uñas se veían ahora de un tono violáceo. Y cuando abrí el seguro central, el frío que escapó del coche fue tan intenso que la hierba a nuestro alrededor pareció marchitarse al instante. La mujer descendió con una suavidad sobrenatural. Sus pies no hacían ruido sobre la grava crujiente y su figura comenzó a fundirse con la penumbra del edificio, caminando con una determinación pausada hacia un punto específico en el suelo, donde una cruz de madera podrida y ladeada marcaba un lugar que la tierra se negaba a perdonar. La seguí con la mirada, incapaz de mover un solo músculo de mi cuerpo, atrapado en una parálisis de puro terror existencial, viendo cómo su silueta se volvía traslúcida bajo la luz de mis faros que empezaron a parpadear como si algo estuviera absorbiendo su energía, y justo cuando llegó al lado de la cruz, ella se detuvo, miró hacia atrás una última vez, con una expresión de gratitud infinita, mezclada con un horror indescriptible, y en un parpadeo su cuerpo se descompuso en 1000 pétalos de jazmín negro, que se desvanecieron antes de tocar el suelo, dejando tras de sí un vacío tan absoluto que el silencio me dolió en los huesos. Me bajé del coche impulsado por una curiosidad suicida, y al acercarme a la cruz, descubrí con un grito ahogado que en la madera carcomida estaba tallada una fecha que coincidía exactamente con esa misma noche, pero de hacía 50 años, y debajo una fotografía protegida por un cristal sucio mostraba el rostro de la mujer que acababa de transportar, hermosa, joven y viva, pero con una mancha de sangre que empezaba a brotar de la imagen, como si la herida aún estuviera fresca, y en ese momento comprendí que no la había llevado a su destino, sino que ella me había llevado a mí, al borde de una realidad de la que no hay retorno. Porque al mirar hacia mi taxi, vi que los neumáticos estaban cubiertos de una tierra que no pertenecía a este mundo. Y en el asiento trasero, donde ella había estado sentada, quedaba un único objeto. Un guante de seda negra que al tocarlo se deshizo en cenizas calientes, mientras desde el interior del edificio abandonado empezaba a surgir un coro de susurros que pronunciaban mi nombre, invitándome a entrar, a unirme a los pasajeros que nunca terminan su viaje. Y ahora cada vez que paso por esa carretera, mi coche se detiene solo en el mismo lugar, esperando a que la puerta trasera se abra una vez más, para dejar entrar a lo desconocido, porque una vez que has servido de guía para los muertos, te conviertes en parte de su eterno camino sin salida. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que el miedo te deja dormir. Aquí, donde las sombras hablan,